Pizarra en blanco. Ok, estamos grabando la clase del día 28 de septiembre del curso de álgebra lineal 2. Ok, y qué pasa con respecto a la fecha de la prueba, a la hora de la prueba. ¿Alguien, los estudiantes de ustedes ya saben si van a tener una prueba el día 28 de octubre a las 4? ¿Van a tener alguna prueba? Porque me dijeron que tenían una clase ahí, van a tener una prueba quizá, o una clase de electrodinámica o algo por el estilo. ¿Eso se ha solucionado? ¿Lo han clarificado? Profe, la prueba de las 4 sería la de lineal 2 o la Exactamente. del lineal 1. Yes, Ya. estamos hablando del curso de álgebra lineal 2, que tiene programada la prueba número 1 para el día 28 de octubre, es un miércoles, 28 de octubre a las 18 horas. Pero hay un problema porque hay un estudiante, uno de nuestros estudiantes que participa en este curso tiene un conflicto horario con otro curso, que tiene una prueba a la misma hora. Entonces lo que quiero yo hacer es cambiar la hora de la prueba de este curso de lineal 2, no cambiar el día, cambiar la hora, para que en vez de ser a las 18 horas el miércoles 28, sea a las 16 horas, es lo que yo propuse. Pero otro estudiante del curso dijo, profe, en esa hora tenemos una clase de un curso de física, no recuerdo cuál era. Y quedamos en que ustedes iban a averiguar si es que ese horario del curso de física sigue ahí o si lo cambiaron, si podemos cambiar la hora de la prueba, etcétera. Esas cosas hay que verlas en algún momento, ¿ya? Se los recuerdo. Si aún no está claro, bueno, cuando esté claro me lo comunican. ¿Ok? Bien. Profe, Dígame. lo que pasa es que yo me estoy incorporando recién al curso. Vi los videos de las clases y justamente vi la parte de la organización de la prueba. Yo justamente tengo clases los lunes en la tarde, de miércoles en la tarde, perdón, de mecánica estadística. Si hubiese un horario conveniente, el que me conviene bastante es como el mismo día, para no cambiar de día, pero a las 11:30. No sé si alguien tiene... 11:30 de la mañana, yo no tengo ningún problema, porque a las 11:30 yo les puedo... Pero lo que pasa es que tenemos que estar todos de acuerdo. Primero tienen que estar todos asistiendo a esta clase en este momento, para poder decidir eso. Entonces, lo que yo creo que lo mejor que podemos hacer es tirar a votación, que sea la prueba el miércoles 28 a las 11:30 de la mañana. Si alguien se opone, buscamos otro horario. ¿De acuerdo? Profe, lo planteo como opción, pero tal vez podríamos decidirlo el próximo miércoles, pensando que pueden haber compañeros que aún se puedan incorporar al curso. No sé cuándo es el límite para inscribir ramos. Ya, ok, sí, está bien. Podemos postergar esto, pero solamente les pido que no olviden que tenemos que cambiar la hora, ¿de acuerdo? Y en algún momento lo vamos a cambiar. ¿Ya? La idea es no cambiar el día. ¿Ya? La idea es no cambiar el día, pero cambiar la hora. Ok, entonces vamos a recordar lo que... Este teorema ya lo demostré la vez anterior, teorema número 3. Esto está en la sección, esto es la página 193. Esta es la página 193 del libro de Hoffman y Kunze, la versión inglesa por lo menos. Y esto ya lo demostré la vez anterior, CAT de BMB lineal. Sobre el espacio de dimensión n. Por favor, mira, yo puedo hacerlo también, pero sugiero que lo hagan ustedes. Pónganse el mute. Ok, apaga el micrófono, ¿ok? Para yo no escuchar los ruidos de fondo, por favor. ¿Okay? Entonces solamente... Sí, disculpe, profe, que se me fue. Sorry. No, está bien. Solamente activen su micrófono cuando vayan a hacer alguna pregunta, algo así, ¿no? Ok, la T de B en B lineal y la dimensión de B igual a n. O no tengo por qué necesariamente considerar un operador lineal en espacio de dimensiones. También puedo hacer o sea A, una matriz de n por n. Bueno, porque los operadores y las matrices se corresponden. Y el cuerpo puede ser cualquiera. F puede ser R, en general va a ser R.
pero podría ser los complejos también. Entonces, y esto lo demostramos la vez anterior, el polinomio característico, característico de T, o de A, como ustedes prefieran, dependiendo de la situación. Este polinomio característico, el polinomio I, o los polinomios, esto no está bien escrito, los polinomios, característico y minimal, tienen las mismas raíces. Eso lo demostramos la vez anterior, tienen las mismas raíces. Excepto por la multiplicidad. Excepto por la multiplicidad. No está bien escrito. Holy mother. Ok, lo arreglo después. Excepto por las multiplicidades. Y esto lo hicimos la vez anterior y este teorema quedó demostrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, entonces ya lo sabemos. Esto acota un poco, acota la búsqueda de los del polinomio minimal. Este polinomio característico no es difícil de hallar porque hay que calcular un determinante. Pero el polinomio minimal es el polinomio de menor grado que anula al operador o a la matriz, dependiendo de si estamos en esta situación o en esta. Este polinomio minimal es más complicado de hallar, porque no tenemos una fórmula como la del determinante para encontrar el polinomio minimal. Pero lo que sí sabemos es que tiene las mismas raíces. Por lo tanto, por ejemplo, si el polinomio característico de X, perdón, si el polinomio característico de T es X menos 1 al cubo X más 2, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que estamos en un espacio de dimensión 4. ¿Ya? Porque el grado del polinomio, que es 4, coincide con la dimensión del espacio. ¿Ya? Entonces, bueno, si este es el caso, este teorema nos dice que el minimal tiene las mismas raíces, pero no sabemos qué exponentes van acá. Aquí podría haber un 5 y aquí podría haber un 8, por ejemplo. No sabemos, solamente sabemos que tienen las mismas raíces. Pero lo que vamos a demostrar pronto, cuando demostremos el teorema de Cayley-Hamilton, es que los exponentes realmente, los exponentes aquí, el A tiene que ser menor o igual que 3 y el B tiene que ser menor o igual a 1. De hecho, en ese caso el B tiene que ser igual a 1 porque el X más 2 tiene que aparecer aquí porque yo sé que menos 2, que es una raíz de este, también es raíz de este. Así que si este es 1, vamos a demostrar que este B necesariamente tiene que ser 1. Pero también lo que no está claro es que el A sea menor o igual que 3, y eso lo vamos a demostrar como corolario del teorema de Cayley-Hamilton. Por ahora, este teorema lo único que nos dice es que tiene las mismas raíces, salvo las multiplicidades. Y veamos un ejemplo, entonces, o una observación importante. Observación. Suponer que el T de B en B es diagonalizable. Supongamos que ese operador es diagonalizable. Entonces, ¿qué pasa cuando el T es diagonalizable? ¿Podemos decir algo más preciso? Suponer que T sea diagonalizable con valores propios distintos, C sub 1 hasta C sub K. Esa es la notación que hemos estado usando. Ok, entonces dice, vamos a demostrar, voy a demostrar, afirmo, o pongámoslo como un enunciado. Entonces, el polinomio minimal necesariamente tiene que ser de esta forma. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el polinomio minimal tiene que ser exactamente de esa forma. ¿Y cómo lo vamos a demostrar esto? Vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Entonces, si alfa es un vector propio, sabemos que estamos suponiendo que el operador es diagonalizable, así que sabemos que el espacio B posee una base de vectores propios relativo con respecto al
para el operador lineal t. Existe una base con n vectores, que son cada uno de ellos son vectores propios asociados a diversos valores propios. Va a haber una cierta cantidad de vectores de la base que están asociados con el valor propio C1, otra cierta cantidad con el C2, así hasta que con el CK finalmente, de manera que el total de vectores es n, que es la dimensión. Eso es por ser diagonalizado. Entonces me voy a dar entonces lo que yo quiero, ¿qué es lo que quiero demostrar? Es que, primero, yo sé que estos escalares C1 hasta CK, los valores propios, son raíces del polinomio característico. Y como por el teorema 3 sabemos que el minimal y el característico tienen la misma raíz, así que el minimal por lo menos, o sea, tiene que tener estos factores, pero quizás con algunas potencias en general. Lo que estoy diciendo aquí es que todas las potencias son 1. O sea, que es un producto de factores lineales distintos. Esa es la gracia de que, por ser diagonalizable. Y entonces, ya sé que eso es así, que tiene ciertos exponentes, y para demostrar que realmente todos los exponentes son 1, lo que me basta demostrar es que este polinomio anula al operador t. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que si yo evalúo este polinomio en el operador t, en cuyo caso los C sub 1, los C sub i es multiplicado por 1, se transforman en C sub i es multiplicado por la identidad. Recuerden que el número 1 corresponde al operador identidad. Aquí tengo C sub k i, ¿ya? Y para demostrar que esta expresión es el operador 0 sobre el espacio, como el espacio B consiste de una base de vectores propios, me basta demostrar que al evaluar en cualquier vector propio, eso siempre me da 0. Eso es lo que, con eso me basta. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se demuestra eso? Lo que sucede es que en general, la composición, recuerden que este producto se traduce en una composición. Este es el operador T menos C sub 1 por I compuesto, con T menos C sub 2 por I compuesto, etc. Y usualmente cuando uno compone varios operadores, no necesariamente conmutan. Pero en este caso sí conmutan, porque bueno, estoy evaluando el polinomio, estoy evaluando un polinomio en T. Entonces, obviamente que aquí esta expresión yo puedo permutar los coeficientes, los factores los puedo permutar y no cambia el polinomio de la izquierda no cambia. Entonces aquí hay completa conmutatividad de los factores. Por lo tanto, aquí también. Entonces, en realidad, este alfa, yo puedo, como este conmuta con el operador anterior, yo puedo irlos cambiando de lugar. Entonces yo puedo escribir aquí, esto va a ser lo mismo que el producto T menos C sub I. Y supongamos que alfa es un vector propio de T con valor propio C sub J, digamos. Entonces aquí yo voy a tomar el producto de todos los I distintos de J. Como estoy permitido hacer cualquier permutación. Y entonces aquí tengo el producto de todos, salvo el T menos C sub J I. Pero es que este alfa es un vector propio asociado al C sub J, por lo tanto esto es 0. Y este que está aquí es 0, el vector 0, por lo tanto esto es el vector 0. Y eso es para todo valor propio, para todo vector propio. Y como el espacio B contiene una base, entonces va a ser, este operador va a ser el operador 0. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que T menos C sub 1 I por etcétera, T menos C sub KI es 0. Así que este polinomio que yo todavía no sé todavía qué es el minimal, pero este polinomio anula. Bueno, pero nosotros sabemos ya que el polinomio también anula, de hecho esa es la definición. Entonces, si yo a este lado le llamo P de X, simplemente, entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que P de T es 0.
Y lo que yo quiero demostrar es que ese PDT realmente es el minimal. Bueno, pero entonces hacemos el truco que ya es conocido. El P de X que está a la derecha y lo divido por el minimal. Q de X más un resto, ¿no es cierto? Por el algoritmo de Euclides para polinomios. Y este resto yo quiero demostrar que es 0. O el grado de R es menor que el grado de M. Pero ya habíamos visto este argumento. Vamos a demostrar que el R de X necesariamente tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo que P de X menos MT de X, Q de X vale R de X. Y este polinomio de la izquierda, cuando yo lo evalúo en T, me da el operador 0. Sí, porque P de T es 0, el M de T es 0 por definición, ¿ya? Por lo tanto el lado izquierdo es 0, así que anula, pero aquí tengo un problema. El R de X necesariamente tiene que ser 0, porque si no lo es, entonces el grado de R es estrictamente menor que el grado de M y anula a T. Pero es que el minimal fue llamado minimal porque era aquel polinomio que anula a T de grado ínfimo, el grado más chico posible, el grado minimal, así que no puede tener el R no puede anular a T y al mismo tiempo tener grado inferior. ¿Ya? Entonces, esto implica que el R de X es 0 realmente, y por lo tanto, el M de T divide al P de X. Sí, porque el P de X pues el P de X es algún múltiplo del minimal. ¿Ok? Así que el minimal divide a P de X. Pero P de X, pero P de T, como es 0, entonces significa que el P de X está en el anulador. En el conjunto de todos los polinomios, ¿qué letra le pongo ya? El conjunto de todos los polinomios en f de x, tales que s en t da 0, ¿ya? Entonces este p de x, al satisfacer eso hasta ahí, y aquí, pero que este conjunto consiste de todos los múltiplos del m, ¿ya? A s t de x, ¿ya? Con t de x variando en f de x. Así que ahí están todos los múltiplos, por lo tanto, entonces el P de X, bueno, eso ya lo sabíamos en realidad, porque el P de X es un múltiplo de M. Entonces, demuestro que el P de X anula, el polinomio P de X anula el M, y el M lo divide, y entonces en este caso, y a la inversa también. Entonces el P de X tiene que ser necesariamente el mínimo. Y es una consecuencia de la diagonalizabilidad. Me salió bien la palabra. El hecho de que sea diagonalizable. Entonces ya sabemos que si en un ejemplo calculamos el polinomio minimal de una matriz y resulta que no es un producto de factores lineales distintos, entonces ya sabemos que no puede ser diagonalizable. Y esa es una propiedad útil. Ok. All right. Entonces, esa es una observación útil, como les digo. Y habíamos visto ya el ejemplo de una de las matrices en la clase anterior y le calculamos el polinomio minimal. Y esto lo vamos a repetir ahora, ejemplo 4, o quizás en la clase anterior lo hice sin mayores detalles, pero ahora veámoslo con calma. Ejemplo 4, estoy apurado por el reloj ahora, ejemplo 4. Dice, tratemos de encontrar, esto ya lo hicimos la vez anterior, tratemos de encontrar los polinomios minimales para los operadores en los ejemplos 1, 2 y 3. Y los vamos a discutir en orden inverso. ¿Ya? El operador del ejemplo 3 resultó ser diagonalizable. En el ejemplo 3, el operador con matriz, con la siguiente matriz. Entonces vamos a retroceder lentamente y vamos a buscar el ejemplo 3.
where the heck is that? Varias páginas más atrás, porque cambiamos de sección. Ejemplo 3. El operador con matriz A igual 5 menos 6 menos 6 menos 1, 4, 2, 3, menos 6, menos 4. Este tenía polinomio característico x menos 2 al cuadrado, x menos 1. Y el del ejemplo 2, y este era diagonalizable. Diagonalizable. Ese fue el ejemplo 3. Por lo tanto, ya sabemos, entonces en este caso sabemos que el polinomio minimal tiene que ser x menos 2 por x menos 1. Porque tiene las mismas raíces y al ser diagonalizable, tiene que ser un producto de factores lineales distintos, por la observación que acabo de hacer. Así que es el minimal. Y el ejemplo 2 era otra matriz, el ejemplo 2. ¿Dónde está el ejemplo 2? Este es el ejemplo 3. En el ejemplo 2 teníamos otra matriz, pero con el mismo característico. Déjame retornar. En el ejemplo 2 teníamos esta matriz. Diagonalizable, pero esta la vamos a llamar P, para no confundir, ¿ya? Y esta es la matriz del ejemplo 2. Y esta era 3, 1 menos 1, 2, 2 menos 1, 2, 2, 0. Y el polinomio característico de esta era el mismo. Pero esta no era diagonalizable porque me quedaba corto. Este me otorgaba un solo vector propio y este otro. O sea, no es diagonalizable. No diagonalizable. Así que hay dos matrices con el mismo característico, una es diagonalizable, la otra no lo es. Una tiene minimal producto de factores lineales, y entonces veamos cuál va a ser el minimal de la P. No puede ser este, porque si fuera sería diagonalizable. Eso no podemos. Ok, déjame volver a la página donde estaba. En la siguiente sección. Ok. Aquí está. Dice ejemplo 4, que es el que estamos viendo. Analicemos los polinomios minimales de los operadores A y B. El operador del ejemplo 3, se encontró que era diagonalizable, pues tenía este característico. Entonces ya sabemos que el minimal es este. Y dice, el lector podría encontrarlo, el lector podría encontrarse, ¿cómo se dice aquí en español? Tengo que traducir. The reader might find it reassuring. Ok. Entonces, ¿cómo se dice reassuring en español? Bueno, el lector se podría tranquilizar, o se puede tranquilizar, comprobando que realmente este polinomio evaluado en esta matriz me da 0. O sea, el lector, para que se tranquilice de que estamos bien con la teoría, que esto efectivamente, cuando yo evalúo este polinomio en A, me da efectivamente 0. Eso lo pueden verificar. Es decir, entonces el minimal es este, exactamente. Dice, en el ejemplo 2, es decir, para B, el operador tenía el mismo polinomio característico, pero este no era diagonalizable. Por lo tanto, no sabemos si el polinomio minimal es este. De hecho, no lo es. Entonces, ¿qué sabemos del polinomio minimal? ¿Qué sabemos del polinomio minimal en este caso? El MB dice, sabemos del teorema 3, sabemos que sus raíces son 1 y 2, con algunas multiplicidades permitidas. Alfa y beta. Dice, sabemos que, entonces dice, para entonces saber, buscamos entre los polinomios, de hecho no usan alfa y beta, usan K y L. Buscamos el minimal entre todos estos polinomios. Pero es que hay una cantidad infinita, porque el K es mayor o igual que 1, y el L es mayor o igual que 1. Los exponentes pueden ser arbitrarios. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno calcula A menos 2i, A menos i. Ya, en este
no B. No A, B. Entonces, calculamos B menos 2i, este sin poner ninguna potencia ahí. Y esto probablemente no va a salir cero porque, bueno, no hemos demostrado aún que sea un sí, solo sí. Vimos que si el operador o la matriz era diagonalizable, entonces su polinomio minimal era producto de factores lineales distintos. Más adelante vamos a ver que a la inversa también es cierto, que si el minimal es producto de factores lineales distintos, entonces es diagonalizable. Pero eso no lo sabemos aún. Pero por ese motivo, por ese teorema futuro, yo sé, aún no lo demuestro, ustedes todavía no lo saben porque no lo he demostrado, pero yo sé que esto no puede ser cero. Porque si fuera cero, entonces sería un minimal con factores lineales distintos, sería diagonalizable, pero yo sé que no es diagonalizable. Así que esto no va a ser cero. Y de hecho, si ustedes lo calculan, y aquí en el libro lo hacen, me da 2, 4, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ok? Y entonces el polinomio minimal tiene por lo menos grado 3, porque aquí tengo grado 2, entonces tengo que aumentar alguna potencia aquí, por lo menos grado 3. Si pongo un 1, un 2 aquí y aquí un 1, grado 3. Si pongo potencias superiores, va aumentando el grado. Ok, entonces lo que uno hace, dice, bueno, puedo probar este. B menos 2, B menos 1 al cuadrado. Pero también puedo probar B menos 2 al cuadrado, B menos I. O sea, que elegí K igual a 1 es igual a 2 y a la inversa también. Entonces, este que está aquí, como coincide con el característico, parecería que lo más natural es tratar de ver cuánto vale esto. Y si ustedes calculan esto, es decir, tengo que hacer B menos 2i, es decir, B menos 2i, B menos 2i, esto multiplicado por esta matriz, estoy haciendo B menos 2i al cuadrado, es decir, B menos 2i por B menos 2i por B menos i. Entonces, tengo que hacer este producto. Veamos qué pasa en este caso. Y si yo hago este producto, me va a quedar 2, 4, menos 4, 0. 0, 0, 0. Oh, 0. Ahí no pasa nada. Menos 1, menos 1, menos 2, menos por menos más, 0. 4, 0, menos 4, 0. Puro 0 aquí, no pasa nada. Menos 2, más 2, 0. 4, 8, menos 8, 0. 0. Negativo 2, menos 2, menos 2, menos 4, menos por menos más, 4, 0. Entonces, este que está aquí tiene que ser el minimal. O es el de grado más chico, por grado 3. No hay uno de grado 2. Así que este es el minimal. Que coincide con el característico. En particular, aquí vemos que el característico anula a P. Y eso es un ejemplo, un caso particular del teorema general siguiente, que se llama el teorema de Cayley y Hamilton, que fueron los primeros que demostraron este gran teorema. El teorema de Cayley y Hamilton dice que el polinomio característico siempre anula a su matriz. Y existen varias demostraciones del teorema de Cayley y Hamilton que voy a demostrar ahora, pero todas más o menos requieren un montón de material o de trabajo previo. Salvo la demostración que aparece aquí en el libro de Hoffman y Kunze, que es una muy es truculenta, pero es elemental, no usa gran teoría. No hay que estudiar por 2 semanas para poder demostrarlo. Se hace con una manera más elemental, pero no ilumina mucho. Uno dice, ¿cómo, ¿a quién se le ocurrió esta demostración? Bueno, y ahí está la gracia del Cayley y Hamilton. No sé si ellos fueron los primeros en hallar esta demostración. Probablemente. Cayley y Hamilton. ¿Okay? Cayley era un inglés y Hamilton creo que era irlandés. Entonces, sea P de B en B lineal y la dimensión del espacio igual a n.
Entonces, el polinomio característico evaluado en t es igual a 0. El polinomio característico anula a su propio, al operador. Entonces, esto significa que el polinomio característico pertenece al conjunto de todos los polinomios, ¿ya?, que anulan a t. Pero nosotros sabemos que este consiste de todos los múltiplos del minimal. Así que el característico es un múltiplo del minimal, es decir, el minimal divide al polinomio característico. Esta es la conclusión del teorema. Y entonces, ese es súper poderoso, porque entonces, como nosotros, si supiéramos ese teorema, como el minimal tiene que dividir a característica, entonces sabemos que estos K y L no son arbitrarios. Porque el K, como tiene que dividir al característico, tiene que ser a lo más 2. Y el L no puede ser mayor a 1, porque tiene que dividir al correspondiente factor del característico. Entonces el L necesariamente tiene que ser igual a 1. Esto gracias al teorema. Entonces el teorema me ayuda a acotar esta búsqueda. Esa es la utilidad, la gran utilidad del teorema de Cayley-Hamilton. Bien, pues la demostración, como les digo, es más o menos complicada. O turbulenta. Dice más demostración. Más adelante vamos a dar 2 demostraciones de este resultado que son independientes de la que vamos a dar ahora. La demostración actual, aunque breve, puede ser difícil de comprender. Aparte de su brevedad, tiene la virtud de entregar una aplicación clarificadora y no trivial de la teoría de determinantes. Y ustedes estudiaron con gran ahínco en álgebra lineal 1, imagino. Ok, so, ¿cómo procede la demostración? O sea, acá va a ser el anillo conmutativo con identidad que consiste de todos los polinomios en T. Entonces, esto va a ser F, el anillo de polinomios, pero no con una variable X, sino con una variable T. Entonces, aquí están todas las expresiones de la forma A sub 0i más A sub 1t más A sub m t a la m, y los A y es varían en el cuerpo y el m varía en los naturales. Y por supuesto incluyendo el 0, que es cuando la sub 0 es 0. Así que este es el anillo completo. No son polinomios en X, son polinomios en T, y la identidad se interpreta como T a la 0, como una potencia en T también. Entonces, vamos a trabajar en este anillo, en este conjunto, o digamos, en esta estructura algebraica que tiene suma y producto. Es un polinomio, se puede sumar, se puede multiplicar, y recuerden que la multiplicación corresponde a componer la T consigo mismo varias veces. Y después hacer la distributividad, ¿no es cierto? Si esto lo multiplico con uno similar, se distribuyen como si fueran polinomios regulares, comunes y corrientes, y cuando aparezca un A sub i t a la i por un A sub j t a la j, los coeficientes se multiplican y las potencias de los t se suman. T por i, ti por tj es t a la i más j, y eso componiéndolo. Ok, entonces vamos a trabajar en este anillo, lo cual es una sorpresa porque uno dice, profe, no deberíamos trabajar en f de x o en f en el cuerpo base. No, se trabaja aquí. Y usualmente uno está acostumbrado a trabajar con matrices, que tienen coeficientes en el cuerpo, porque nosotros estamos considerando generalmente matrices con coeficientes en f. Pero en esta demostración vamos a trabajar con matrices, pero que no tienen coeficientes aquí, o sea, los coeficientes de esta matriz es sub 1, 1, no le llamo A para no confundirme con eso, ¿ya? Esta es una matriz con coeficientes, donde los coeficientes no son números en F. Aquí vamos a trabajar con matrices cuyos coeficientes están acá. Es decir, van a ser matrices
que en vez de tener números van a tener expresiones como esta. Por ejemplo, esta sería una matriz típica. Por ejemplo, aquí tendría una matriz típica, sería una de 2 por 2, aquí con coeficientes, las entradas, los coeficientes de la matriz no son números en F, sino que son expresiones en K. Y en K tenemos polinomios en T. Entonces, por ejemplo, I más T, T cuadrado menos T, etc. Entonces, esa es la primera cosa original de la demostración. Uno pensaría, vamos a trabajar con matrices con coeficiente en F. No. Entonces, por eso es que es un poco truculenta la demostración, bastante. Ok. Bueno, ¿y cuáles son exactamente las matrices que vamos a considerar? No son arbitrarias, son las matrices bien especiales. Ok, so. Oops. Se me borró el libro. Ahora déjame, tengo que volver a entrar por otro lado. Jesus Christ, man. Cancel. No, aquí está. Ok, ahí tengo este gallo. Ok, te encontré. Bien. Entonces, ¿cuáles son las matrices que vamos a considerar? Sea K, anillo, bla, bla, bla. Entonces, escoger base alfa 1 hasta alfa n de B. Voy a escoger una base de B. Y sea sea A la matriz, sea A, todas estas palabras las voy a escribir así, sea A la matriz del operador T, dice sea A la matriz que representa a T en la base dada. Entonces esta la voy a llamar B. Entonces voy a considerar, esta es una matriz común y corriente con coeficientes es una matriz con coeficientes en F, en el cuerpo, porque es la matriz del operador T, la base B, y estos es una matriz usual, con los coeficientes de la matriz son números del cuerpo, F. Si el F de R es una matriz con coeficientes reales. Entonces, por definición de esta matriz, si yo quiero calcular P de un alfa I, P de un elemento de la base, entonces lo voy a poder expresar de la siguiente manera. Va a ser A aplicado a la base, pero este alfa I entonces lo voy a considerar como un vector que tiene un 1 en la posición I, ¿no es cierto?, para poder hacer este producto. Ok, en resumidas cuentas, entonces lo que queda es lo siguiente: T de alfa I va a ser una suma, y aquí viene AJI, esta la vamos a llamar, no quiero cambiar la notación, yo generalmente a esta le llamo A y J, ¿ya? Pero para no cambiar la notación del libro y empezar a confundirme, entonces esta la vamos a llamar A mayúscula y J. Este es el coeficiente IJ de la matriz A nomás, este es un número en F. Y entonces la única diferencia es que en vez de usar mayúscula en vez de usar minúscula uso mayúscula. Y nótese que aquí aparece JI al revés. Es por la multiplicación es así. So, y el J es el que varía. ¿Okay? Y el I está entre 1 y N. Yo tengo que calcular T de alfa 1 hasta T de alfa N. Esta es la ecuación que define a la matriz A. Ok, entonces, bueno, pero esto lo puedo escribir de otra manera. Si se puede, esto que está aquí, lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir el T de alfa I también como una suma de J igual 1 hasta N, y para poder tener una sola suma. Una sola suma así. J igual 1 hasta N igual 0. Aquí tengo la JI alfa J, que es el que está ahí.
sorry. Y esto se lo voy a aplicar a, quiero escribir una única matriz aquí. Y todo eso, toda esta matriz que aparece aquí aplicada a alfa j. Bueno, cuando yo haga esto, entonces va a quedar AJI por alfa j, que es esta expresión que está acá. Y aquí yo voy a necesitar que cuando le aplique alfa j me dé casi todo cero, salvo cuando el j sea igual a i, que me dé alfa i. Entonces, la manera de hacerlo, perdón, me dé t de alfa i, Entonces, la manera de hacerlo es, aquí pongo el t, ¿cierto? Y entonces cuando le aplico, este es un delta de Kronecker, ¿ya? Entonces cuando aplico t de alfa, cuando el j es igual a i, aquí va a quedar t de alfa i, que es el que está acá. Y cuando el j es distinto de i, me da todo cero. Entonces aquí el delta de Kronecker que corresponde poner acá es el delta ij. Recuerden que esta notación significa, delta ij significa 0 si i distinto de j y 1 si i igual a j. Entonces cuando el i sea igual a j, esto me va a dar un 1, va a quedar el t aplicado justo al alfa i, que es esto que está acá. Y cuando el j sea distinto a i, me va a dar 0 por t aplicado a alfa j, nada, no aparece. Y eso me da exactamente esa formularia. La puedo escribir así, usando el delta de Kronecker. Este se llama delta. Ustedes que estudian física deben conocerlo muy bien. Delta de Kronecker. Bien. Y entonces el truco es considerar otra matriz. Sea la matriz A con coeficiente en F. Ahora sea B una matriz con coeficientes. Voy a considerar una matriz con coeficientes en el anillo K. Que recuerden que el anillo K consiste de expresiones polinomiales en T, no son números en F, son expresiones en T, polinomios en T. Entonces, M, N, F en T. Esa es la definición del K. ¿Y cómo se define esta B? Bueno, esta B va a tener estos coeficientes. Perdón, y aquí me faltó algo crucial, la identidad, porque hay que recordar que es un número. Y esto quiero que sea un operador. Entonces aquí tengo un número por T, operador. Aquí tenía un número pillufla, desnudo, sin sentido, porque tiene que ser un operador. Entonces este es el operador AJI por la identidad. Recuerden que la identidad corresponde al número 1. Y este P tiene exactamente estos coeficientes. Entonces la P la matriz B, esa que está ahí, esta matriz B tiene coeficientes B y J, nuevamente usando mayúscula para ser consistente, y el B y J ya no son números, sino que es un operador, menos alfa A y J por I. Entonces veamos, esto es para I y J, varían de 1 a n. Es una matriz de n por n. Entonces veamos caso n igual a 2. Ahora para ver qué está pasando. Caso n igual a 2. En un segundo vuelvo ya. Y continúo. Ok, entonces veamos qué pasa con el caso n igual a 2. Tratemos de aterrizar esta cuestión, porque, como les digo, la demostración es bastante abstracta. Partir de una matriz con coeficientes en el cuerpo F y pasé a una matriz cuyos coeficientes son polinomios en T. Entonces eso ya es medio raro. Entonces para eliminar la rareza, se mojó en el baño, ya. Para aterrizar el tema, entonces veamos qué pasa en n igual a 2. ¿Cuál sería? Sería una matriz de 2 por 2, pero no tiene número, tiene operadores, que son los que están allá. Entonces, B y J, no lo dije, en alguna parte lo escribí, aquí está. Ya.
Entonces, P11 es el que va en la posición 1, 1. Entonces, como el I y el J son iguales, esto es 1. No me da 0, me da P menos A1, 1, I. Es el primer coeficiente. El segundo coeficiente, cuando es 1 y 2, que como el 1 y el 2 son distintos, esto da 0, y aquí me queda menos A, y dije que iba a ser el 1, 2, así que es 2, 1. Y 1, 2, 3, con P, 2, 1. Como es distinto, también es 0, y aquí me queda A, dije que este era 2 y 1, así que es 1, 2. A, 1, 2, I. Y cuando el I y el J son iguales a 2, este me da 1, P menos A sub 2, 2, I. Ese es el caso n igual a 2. Es una matriz de 2 por 2, pero no tiene números, tiene operadores como coeficientes. Aquí está un operador, aquí hay otro operador y otro operador. Y fíjense que aquí está como transpuesto, porque aquí debería aparecer el A21, porque usualmente está en la posición 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Y entonces aquí hay una transposición, una cierta transposición, que es fundamental porque vamos a ver por qué, al final de la demostración, porque si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan de la fórmula de la... Cuando calculaban ustedes en álgebra lineal, calcularon la inversa de una matriz por el método de los cofactores? ¿Alguien se acuerda de eso? Allá, recuerden que había dos métodos para hallar la inversa de una matriz. Estaba el método de Gauss para hallar la inversa, que era hacer operaciones por fila hasta ponerla en la identidad. ¿Ya? Ese era un método, y el otro método era que se llamaba el método de los cofactores. Y uno calculaba lo que se llamaba una matriz adjunta a la matriz A con unos calculaba los cofactores, y la matriz adjunta era la matriz de los cofactores, pero traspuesta. Y una vez que la tenía traspuesta, entonces esa era la que me funcionaba para hacerla calcular la inversa, porque la matriz multiplicada por su adjunta me daba, no la identidad, me daba una matriz diagonal, y en los elementos de diagonal aparecía el determinante. Por lo tanto, si el determinante no era nulo, había que dividir por el determinante para hallar la inversa. Entonces, eso vamos a usar, la fórmula de la adjunta, pero no con números, con operadores como coeficientes. Y aquí tengo mi matriz B, y después le voy a calcular la adjunta a esta matriz, y ahí vamos a ver cómo la demostración aparece como magia, aparece que el polinomio característico anula al T. Eso lo vamos a ver pronto. Pero para allá vamos. Esta demostración misteriosa realmente no lo es tanto si uno se recuerda del método de los cofactores para hallar una inversa. Bien, ahí está la B. De hecho, creo que la demostración continúa en el caso n igual a 2 nomás, y después dicen, bueno, similarmente para un n mayor es similar. ¿Ya? Entonces, veamos, entonces, en el caso n igual a 2, yo desde esa fórmula puedo calcular el determinante de P. Tengo una matriz de 2 por... ¿Cuál es el determinante de una matriz de 2 por 2? Este por este menos este por ese. Entonces aquí va a quedar... Entonces, si yo con el determinante va a quedar ya P menos A1, 1i por P menos A2, 2i menos, y como este menos por menos se matan, que quedar A1, 2, A1, 2 por A2, 1, por la identidad al cuadrado, que es la identidad, ¿no? Va a ser este por este. Jesus Christ. Now, ok, ahora entonces multiplico, porque queda P cuadrado menos, queda este A sub 2, 2 por la identidad, A sub 1, 1, identidad por T, este nomás, se queda A sub 1, 1, más A sub 2, 2, T por la identidad es T, ¿ya? Y aquí también, identidad por T es T, por eso aparece un T aquí. Después, menos por menos da más A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1, todo eso multiplicado por la identidad. Y esto queda T cuadrado menos la suma de la diagonal, eso es lo que se llamaba la traza de la matriz.
Ahora, esta es la traza de la matriz A que tiene coeficiente en F, en el cuerpo. Así que este es un número de F. Y aquí está, bueno, recuerden ustedes que la matriz A es A11, A12, A21, A22. Este por este menos ese por ese es exactamente el determinante de A. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa si uno hace el polinomio característico de A? ¿Cómo se calculaba el polinomio característico de A? Por otra parte era X menos A11. Después venía menos A12, porque era, recuerden que este era el determinante de, este era XI menos A. Entonces, por eso es que aparece el signo negativo. Aquí menos A21 y queda X menos A22. Y si yo hago esto, multiplico ese por ese, bueno, va a aparecer lo mismo, en vez de T va a tener una X nomás. Entonces esto va a ser X cuadrado menos la traza de A por X más el determinante de A, por 1. Entonces ustedes ven que de todo este argumento, lo que concluimos acá es que el determinante de B es el polinomio característico de T, el polinomio característico de B, el polinomio característico de A, es lo que quise decir, evaluado en T. ¿Y qué es lo que yo quiero demostrar? O evaluado, es el polinomio característico, estoy usando operadores, así que polinomio característico de T evaluado en T. Pero recuerden que el polinomio característico de T y el polinomio característico de A son la misma cosa. Porque el A es la matriz de T en una base. Entonces, y lo que dice el teorema de Kelvin-Hamilton es que esto es 0. Entonces, lo que tenemos que hacer, por demostrar que el determinante de B es 0. Es lo que hay que demostrar para demostrar el teorema de Kelvin-Hamilton, por lo menos para n igual a 2. Y para un n general es similar la idea. Que llegó el viejazo. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar que el determinante de B es 0. Y ahí tenemos el teorema de Kelvin-Hamilton. Veamos cómo se hace eso. Ok. Entonces, para probar que el determinante de B es 0, recuerden que el determinante de B es un operador lineal. Este cuadrado menos la traza de A por T más el determinante de A por I. Es un operador lineal. Para probar que un operador lineal es 0, para probar que el determinante B es 0, basta probar que el determinante de B, que este operador lineal, evaluado en alfa k es 0 para todo k. Recuerden que el alfa k es una base. Y es para todo k igual 1 hasta n. Para todo k de 1 hasta n. Eso. Entonces, por definición de B, recuerden que B era B y J, y donde el B y J era, de hecho esto era válido en general, delta y J tau T menos A, J, I por la identidad. Así eran los coeficientes. Entonces, por la definición de B, que era esta, entonces, por la definición, los vectores satisfacen la ecuación. Entonces, los vectores, por la definición de B, los vectores alfa, por la definición de B, los vectores alfa 1 hasta alfa n, recuerden que estos vectores eran los miembros de la base P, ¿ya? Era una base elegida. Los vectores satisfacen la ecuación, satisfacen
la ecuación B y J, alfa J igual 0. Recuerden que B y J es esto. De hecho, esto fue el segundo paso. Cuando empezamos la demostración, yo puse, si ustedes recuerdan, pusimos esta fórmula T de alfa I igual a J I alfa J. Esa fue con la que partimos, que era la definición de la matriz A, la matriz A era asociada a T en la base B, y esto después lo traduje y lo escribimos de otra manera. Lo escribimos con este truco del delta IJ T menos AJ y la identidad evaluada en alfa J igual a 0. Vimos que estas eran equivalentes estas ecuaciones. Bueno, esto que está aquí es exactamente esto, pues esta le llamamos B y J. ¿Ya? O sea, esta es la definición nomás, como la segunda línea de la demostración. Eso. Y esto es lo que vamos a necesitar. Entonces, tengo esa fórmula. Entonces aquí los autores dicen, es sugerente escribir esta ecuación, que esencialmente es la misma que esta, es sugerente escribir esta ecuación que está aquí en forma matricial. Entonces, esta ecuación, que es lo mismo que esta ecuación la voy a escribir de otra manera. Entonces, la vamos a poner estrella, asterisco. Es lo mismo que esta, me interesa esta, porque esa que está ahí la voy a escribir así. Recuerda que estamos trabajando en n igual a 2 todavía. Así que T menos A1, 1, menos A2, 1, y menos A1, 2, y T menos A sub 2, y alfa 1, alfa 2, igual 0, 0. Claro, porque recuerden que esto vale para el J es el que varía, pero el índice I también va variando entre 1 y n. Entonces, todas esas ecuaciones las puedo escribir de manera sucinta así. Veamos, este por este menos este por este me da justamente esta ecuación para I igual a 1. Entonces, J varía de 1 hasta 2, con I igual a 1 me da la primera. Y cuando I es igual a 2, y aquí hay 2 nomás, porque es 1 y 2, me da la otra fila, esto, igual a 0. Así que la puedo escribir de esta manera. Por lo tanto, aquí, buena onda, porque esta matriz que está aquí, esta fue la que llamamos B. B, alfa 1, alfa 2, 0, 0. Y como alfa 1 y alfa 2, bueno, este tipo de ecuación, esta es una ecuación lineal, donde esta es la incógnita y esta es la matriz de coeficientes. Este sistema homogéneo siempre tiene una solución obvia, trivial, la tonta, digamos, cuando estas son 0. B, 0, 0, igual 0, 0. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el alfa 1 y el alfa 2 no pueden ser 0, son miembros de una base. Entonces lo que dice que este sistema, ¿ya? Este sistema es homogéneo, tiene ceros a la derecha, no trivial. Este sistema es homogéneo con solución no trivial. Porque alfa 1 y alfa 2 no son 0. Con solución alfa 1, alfa 2 no trivial. Son miembros de una base. De hecho, ninguno de ellos es 0. Por lo tanto, cuando un sistema lineal como este tiene solución no trivial, es porque esta matriz no es invertible, porque si esta matriz B fuera invertible, yo multiplico por la inversa a la izquierda y me da que el alfa 1 y el alfa 2 son 0, 0. ¿Ya? Por lo tanto, para que como sabemos que tiene una solución no trivial, la B no es invertible. B no es invertible. Ya, pero si no es invertible, lo mismo que decir que el determinante de B es 0. Y viceversa. Y eso es lo que quería demostrar, que el determinante de B era 0. Esto, recuerden, ¿ya? Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? Claro que esto es en 2 dimensiones nomás, pues entonces no podemos
darnos el lujo de copiar esta demostración para n igual 100 millones. Entonces, tenemos que trabajar un poco más para hacerlo en cualquier dimensión n. ¿Ya? Y la manera de hacerlo es que en vez de apelar a este hecho que funciona bien en 2×2, lo que vamos a hacer es a multiplicar esta ecuación que está aquí en cualquier dimensión. Voy a multiplicar por la matriz B tilde, que va a ser la adjunta. Y eso es lo que viene a continuación. Entonces, sea B la matriz adjunta. Entonces, y esta parte funciona para... Esta que está aquí, la B, ¿no? Esta es B. Entonces, considerar, para no tener que hablar, trabajar con determinante aquí, considerar B tilde, que también se llama la adjunta de B, también es la notación que se usa, ADJ, adjunta. Y esto era la clásica adjunta. So, déjame ver, yes. La adjunta de B era T menos A 22I. Que recuerden que la adjunta de una matriz de 2×2, la adjunta era esencialmente, en el caso 2×2 había, el camino para hallar la inversa de una matriz de 2×2 era intercambiar estos del lugar y a estos cambiar el signo. Así, se intercambian de lugar y a eso se les cambia el signo. A21 y también se tiene que, ya, ok. Y eso, no hay nada más, no hay que transponer, cambiar el signo. Esto se cambia de lugar y aquí cambiamos el signo a estos que están acá. Y esa es la adjunta, el B tilde, la adjunta. Y cuando yo multiplico B, la adjunta por B, lo que me da, como mencioné hace un rato, es una diagonal. Y en la diagonal aparece el determinante. Y esto es cierto para la dimensión n. Lo estamos haciendo en dimensión 2 nomás. Y entonces, luego, si yo tengo, entonces el truco aquí, el truco acá, es aplicar B tilde a la izquierda. Entonces, esto obviamente que B tilde por 0 es 0. Pero aquí aparece el determinante de P por alfa 1, alfa 2 igual 0. Entonces ahí aparece el famoso determinante, la fórmula del, digamos, si el determinante no nulo, la inversa de P va a ser la adjunta partido por el determinante. Esa es la fórmula clásica. Ok, no quiero borrar eso aún. Entonces dice, porque esto era para 2×2, en el caso general. N mayor o igual que 2, o sea, N cualquiera. De 2 para adelante. N igual a 1 no tiene sentido, trivial. So, en ese caso general, en el caso general, sea B tilde la adjunta de P. Entonces ya sabemos que esta es la matriz con los cofactores, transpuestas, etc. Así que ahí no podemos escribirla explícitamente porque ya el n puede ser 100 millones, no podemos hacer una matriz tan grande, ¿no? El caso n igual a 2 era para ilustrar el método, para ver lo que estaba pasando. Ok. Bien. Entonces, volvamos a 6.6. Como esta fórmula es cierta, j igual 1 hasta n, y esto es cierto para todo i, 1 a n, esta era la definición de lo que escribimos hace un rato, la definición de p. Como eso ocurre,
Entonces esto implica, yo voy a hacer una multiplicación aquí de matrices, porque voy a poner B tilde por B. Y cuando hago B tilde por B me aparecen los coeficientes BKI de la B tilde, BIJ, alfa J, igual 0. Esto es para todo par KI. Y esto de J igual 1 hasta N. Entonces aquí era para un solo índice I y aquí tengo para K e I, ambos. Entonces, vamos a sumar, ¿no es cierto? Que este aquí es 0, y lo voy a sumar sobre I. Entonces, sumando sobre I. Es decir, voy a sumar estas ecuaciones sobre I. Todas las ecuaciones igual 1 hasta N, las voy a sumar todas. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0, de este lado, igual, la suma de igual 1 hasta N, de esta suma, J igual 1 hasta N, BKI, tilde, BIJ, alfa J. Y esto que está aquí, se puede agrupar ahora, puedo intercambiarlas de lugar. Es un truco, J igual 1 hasta N, yo tengo aquí de igual 1 hasta N, BKI, BIJ, el J ya salió, así que puedo ponerlo acá. Y quiero ir sumando sobre I. Y el I coincide con S. Por lo tanto, esta es la fórmula, son los coeficientes de la matriz producto. Entonces, ¿cómo B tilde B, que son estos, esta matriz tiene como coeficientes exactamente esa suma, doble. O sea, esta suma single. Los coeficientes de esta matriz son estos. Pero esto, yo sé que es el determinante de B por la identidad. Ya lo habíamos mencionado. La identidad de tamaño N por N. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí esta fórmula? Luego, 0 igual la suma. Y estos son los coeficientes de esta matriz. Esta matriz tiene puro, en la diagonal tiene determinante, el resto puro 0. Entonces lo voy a escribir así. Delta IJ determinante. Cuando le distinto a J, cuando estoy fuera de la diagonal me da un 0. Y cuando estoy en la diagonal me da un determinante. Bien. Se lo puedo escribir así. Delta IJ, alfa J. De J igual 1 hasta N. Pero que el determinante de B no depende del sumando. Y aquí estos deltas son todos ceros, salvo cuando el J vale I. Y en ese caso me da delta I y alfa I. Entonces esto que está aquí es el determinante de P en alfa I. Para todo I. Por lo tanto, este operador es el operador 0, porque mata a todos los vectores de la base. Ahí está la demostración, ¿eh? Tiene su truco. Es ingeniosa, digamos, pero no ilumina mucho. O sea, ¿cómo se le ocurrió al autor? Bueno, ahí está la gracia. Pero ya tenemos el teorema de Cayley-Hamilton, y es súper útil. Dice, el teorema de Cayley-Hamilton es útil para nosotros en este punto, principalmente porque nos acota la búsqueda de los polinomios minimales de varios operadores. ¿Ya? Si conocemos la matriz que representa T en alguna base ordenada, le podemos calcular el polinomio característico. Sabemos que el polinomio minimal P divide al característico y que tienen las mismas raíces. ¿Ya? Entonces, y sabemos que divide al característico por el teorema de Cayley-Hamilton, porque acabamos de demostrar que el teorema de Cayley-Hamilton es equivalente a que el minimal dividiera el característico. Entonces, esto me acota la búsqueda. Dice, no existe, no hay un método para calcular precisamente las raíces de un polinomio. Eso ustedes ya lo saben hace tiempo. Para un polinomio de 2 por 2 es fácil calcular las raíces. Hay una fórmula. De 3 por 3 ya es más complicado, pero existe una fórmula de Cardano del 1450, por ahí, un italiano que encontró una fórmula para las ecuaciones cúbicas, pero complicada. Y también existe una de Tartaglia. Hay otro italiano de esa época, más o menos, Tartaglia, encontró la fórmula para la ecuación de grado 4, pero después de grado 4 ya no hay más.
No hay fórmulas generales para el grado 5. Entonces, no es fácil hallar las raíces de un polinomio de un grado alto. ¿Ya? Sin embargo, si sabemos que el polinomio característico se factoriza, ¿ya? Si el polinomio característico de t se escribe así, con los c sub i distintos, ¿ya? Estos son los valores propios distintos. Y los ti's mayores o iguales que 1. Todos los exponentes mayores o iguales que 1. Entonces, lo que sabemos es que el minimal tiene las mismas raíces y como divide a al característico tiene que aparecer ciertos exponentes aquí y la gracia es que estos exponentes tienen que ser menores o iguales que los correspondientes del exponente del polinomio característico. Así que los exponentes tienen que estar entre 1 y d sub i para cada i. Y esto es todo lo que podemos decir en general. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo específico. La matriz es grande, así que necesito la otra pizarra, ¿verdad? Hallar polinomios minimales es complicado. Característicos no tanto. Igual es doloroso si el característico es muy grande, si la matriz es muy grande. Pero esta que está aquí no es tan grande. Ejemplo 5 y ese ejemplo 5. Esta no es tan grande. Sea A una matriz de 4 por 4, pero que tiene hartos ceros. Así que no es tan complicada aparentemente. Esa. Claro, yo a esta matriz, para calcularle el minimal, tendría que calcular primero el característico. Y bueno, eso puede ser doloroso si es que porque si el cálculo característico tengo que hacer x y menos a, va a quedar x menos 1, 0 menos 1, menos 1, x menos 1, etc. Entonces va a tener que ser hartas operaciones por fila y tratar de que eso aparezca factorizado. Una medida más inteligente que depende simplemente de la forma. O sea, este método que vamos a usar aquí no se recomienda usarlo en general, pero en este caso sí por la manera bien simple y bien simétrica que tiene la matriz. Tiene muchos ceros y los unos están ubicados en posiciones estratégicas, etc. Entonces, si uno se calcula esto, la matriz al cuadrado, es decir, este por sí mismo, va a quedar. Bueno, ya no queda 0, 2, no queda 2, 0, 2, 0. Ya, hay multiplicar los unos por 2, pero los cambian de lugar también. Entonces aquí queda 0, 2, 0, 2. Y eso lo pueden verificar ustedes poniendo esta misma matriz aquí al lado y multiplicando. Son 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2. Ese es el cuadrado. Ahora, si yo multiplico esa por la anterior, me voy a obtener la matriz del cubo. Ok, entonces si yo hago a cubo va a quedar 0, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 0. Y uno se da cuenta, bueno, es obvio que este es lo mismo que 4A. Así que, ¿dónde está antes que pase encima de él? Acá está. Se cayó el posicionado. Ok, nos jubilamos. Aquí me da, entonces, ¿qué es lo que obtuve con la forma bien precisa de esta? ¿Verdad que se queda? Entonces, ¿qué es lo que dije? A cubo igual 4A. Eso es lo que obtuve. Pero maravilla, porque entonces aquí tengo A cubo menos 4A igual 0, es decir, A cuadrado menos 4 por
por i es 0. Entonces, ya tengo un polinomio. A cuadrado menos 4 es a menos 2 por a más 2 igual 0. Así que eso es cierto. Así que el minimal, el polinomio minimal, este polinomio, entonces p de x igual x más 2, x menos 2, simplemente lo di vuelta, lo cambié de lugar. Ese polinomio entonces anula a A, por lo tanto el polinomio minimal divide. El polinomio minimal divide a este. Eso es lo que acabo de... Porque recuerda que el minimal es el más chico que anula, el más chico en grado que anula a la matriz A y siempre, por el truco este del algoritmo de Euclides, siempre divide a cualquier otro que anula a la matriz A también, porque demostramos que el resto en ese caso era 0, etc. Ok, so, dice, el polinomio minimal para A debe dividir a P. Entonces la pregunta es, pero ¿cuál de ellos será? Pues el minimal será exactamente igual a P, o a lo mejor el minimal es este y este por este, y este no cuenta. O a lo mejor el minimal es este por el tercero y este del medio no cuenta. Entonces, lo que hay que ver es empezar a considerar las posibilidades. Porque ya les había dicho yo a ustedes que hallar el minimal no es fácil. Entonces, primera pregunta, ¿el grado del minimal? Podríamos por lo menos tratar de ver eso. ¿Puede ser 1 el grado del minimal? ¿Qué pasa si fuera 1 el grado minimal? Significaría que el minimal tiene que ser, y además de grado 1 y divide a ese producto. Si fuera de grado 1 tendría que ser x o x más 2 o x menos 2. Uno de esos tres, pues si tiene grado 1. Pero si fuera x, si el m de a fuera x, significa que el polinomio x anula la matriz A. Entonces si m de a x fuera x, eso implica que la matriz A es anulada por este, es decir, cuando yo pongo el x lo reemplazo por a me da 0, es decir, tendría que ser 0, pero es que la matriz no es 0, ya la borré. Bueno, contradicción, así que no puede. Y si fuera x más 2, entonces tendría que anular a, entonces sería a más 2i, sería 0. Entonces la pregunta, ¿es a igual a menos 2 veces la identidad? No, porque la matriz A no era así, pues no era menos 2 veces la identidad, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y todo lo más 0. No, pues así no era la matriz A, la matriz A tenía un 1, 0, 1, 0, así que no. Y lo mismo, el mismo argumento, así que esto no puede ser. Así que el grado del polinomio minimal no es 1, entonces tiene que ser por lo menos 2. ¿Ya? Entonces, luego el grado del minimal, el grado del minimal es por lo menos 2. ¿Ok? Veamos, ¿qué más dice acá? Entonces los candidatos del minimal, entonces los candidatos del minimal pueden ser, veamos cuáles son todos los posibles candidatos. Pueden ser P de X, es decir, todo el producto. Es el de grado 3. O sea, si el grado mayor o igual que 2. Como el minimal divide a 1 de grado 3, el único que no es 2 y es mayor, es decir, el grado 3 es cuando son iguales. Y el otro es x menos 2, este es de grado 2, x más 2, también es de grado 2, y después puede ser este por este. Estas son todas las posibilidades de grado 2 y esta es la única de grado 3. Entonces dice, los tres polinomios de grado 2 pueden ser eliminados inmediatamente. Dice, los tres polinomios cuadráticos pueden ser eliminados porque es obvio que... Entonces, ¿por qué? Porque si...
al autor del libro le parece obvio, pero nosotros veámoslo con más cuidado, ¿ya? Si fuera, entonces, si m de ax fuera este, ¿qué pasa si fuera ese el minimal? ¿Qué significa esto? Que esto es x cuadrado menos 2x. Entonces significa que si fuera el minimal, entonces significa que anula la matriz A, es decir, que a cuadrado menos 2a igual 0. Es decir, que a cuadrado es igual a 2a. Pero es que el a cuadrado se calculó en algún momento y no era 2a. Porque el a cuadrado lo calculó aquí el autor y el a cuadrado, entonces, se me acabó el espacio, entonces, el a cuadrado, aquí está, a la izquierda lo voy a escribir, a cuadrado, se hizo ese cálculo y resulta que era 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, pero por otra parte 2 veces A era 2, 2, 2, 2, era, sorry, 2 veces A, no es 2 veces la identidad, 2 veces A. 2 veces A, ¿cuánto era? 2 veces A, la matriz A tenía un 0, 1, entonces era 0, 2, 0, 2. 2 veces A estoy calculando aquí, 2, 0, 2, 0. 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0. ¿Ya? Entonces, este que está aquí no es lo mismo que esta. ¿Cachai? Que están los dos en... Así que no pasa. Y uno puede verificar que este no, entonces este no corresponde, este tampoco y este tampoco. Entonces la única posibilidad es que sea este. Y eso hay que verificarlo uno por uno. Entonces es un montón de trabajo. Entonces se puede verificar que no es ninguno de estos. Luego P es el polinomio minimal. Ya, P es el polinomio minimal, perfecto. Entonces el polinomio minimal es x, x más 2, x menos 2. ¿Cuál es el característico? El característico tiene los mismos valores propios que el minimal. Así que el característico tiene que ser x elevado a algo, x más 2 elevado a otro coeficiente, x menos 2 elevado a c. Y como la matriz es de 4 por 4, el grado tiene que ser 4. Así que a más b más c es igual a 4. Este tiene grado 3, este tiene que tener grado 4. Porque la matriz de 4 por 4. Entonces, ¿cuál es cuál? Entonces, digamos, podría suceder que este fuera 2. Y recuerden que el A y el B, el A, B y C son todos mayores o iguales que 1, porque el 0, entonces los valores propios son 0, menos 2 y 2. 0, menos 2 y 2. Entonces, esos tienen que aparecer en el característico. Así que estos A, B, C no pueden ser 0, son mayores o iguales que 1. Entonces, bueno, pero podrían haber varias opciones. 1, 2, 1. Ahí me sumo 4. Puede ser 1, 1, 2. También suma 4. Puede ser 1, 1, 2. Puede que la x aparezca al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el polinomio? O sea, ¿cuál es el de estos valores propios? La pregunta es, ¿cuál es el que está repetido? Para que esto ocurra, tengo 3 nomás, que son mayores o iguales que 1. No pueden ser todos iguales a 1. No pueden ser 1, 1, 1, porque no me alcanza. Entonces, la conclusión que saco aquí, digamos, entre A, B y C, digamos que el A, B y C, este conjunto, hay 2 de ellos que son 1 y el otro vale 2. No necesariamente, no estoy diciendo que el A sea 1, el B sea 1 y el C sea 2, no. Recuerden que cuando una igualdad de conjuntos se pueden desordenar, así que lo único que estoy diciendo es que 2 de estos deben ser 1 y el tercero tiene que ser 2. Porque no pueden ser los 3 1, y ya sabemos que son mayores o iguales que 1. Y no pueden haber 2 de ellos que sean 2, porque queda 2, 2, 0. El 0 puede ser 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos casos ocurre? O sea, ¿cuál es el que está repetido? Entonces veamos acá, dice, los 3 cuadrados, 1 factorial, consecuentemente, dice, uno de estos factores debe estar repetido 2 veces en el polinomio característico. Eso es lo que estoy diciendo. Uno de los exponentes tiene que ser 2. Y los otros están simples.
¿Ya? Entonces, ¿cómo lo determino? ¿Cómo determinamos esto? Hay que volver a la matriz, ojalá sin calcular ningún determinante. Volvamos a la matriz. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Ya, entonces esta es la matriz. Lo que yo sí sé, de lo que sí estoy seguro, de lo que sí ya sabemos, es que el 0 es un valor propio. Es decir, recuerden que el 0 sea un valor propio significa que el núcleo de esta, el núcleo de A, el espacio nulo de A, tiene dimensión por lo menos 1, porque tiene núcleo, porque el valor propio, que el 0 sea un valor propio significa que hay un núcleo, que el núcleo es no trivial. Entonces, para saber lo que hay que hacer, en vez de calcular, ya sabemos que el 0 es un valor propio, y en vez de calcular el problema característico, calculemos el espacio nulo de la matriz A menos del lambda I para lambda igual a 0. Es decir, lo que voy a hacer es calcular el espacio nulo de A. Es decir, tengo que calcular la nulidad de esta matriz. Si veo que la nulidad es 1, significa que el A es 1 y uno de estos dos tiene que ser 2. ¿Ya? Pero lo más probable es que... Bueno, veamos qué pasa. ¿Cómo calculamos la nulidad? ¿Cómo calculamos la nulidad? Operaciones por fila. Estoy calculando el rango de la matriz o la nulidad, da lo mismo, porque el rango más nulidad es 2. La suma del rango y la nulidad es 2. Así que parto con esta matriz, la matriz A. A 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Y hago operaciones por fila. O sea que 1, 0, 1, 0. Cambio de lugar esta nomás. La otra queda igual aquí. 0, 1, 0, 1, 0. Cambié de lugar estas dos nomás, pero metí la primera y segunda fila para tener uno principal ahí. Y entonces con ese uno principal mata de acá abajo. 0, 1, 0, 1, 0. Oh, wait a minute, what did I do? Oh, yeah. Este es lo mismo que este. Pero que esta fila que está aquí no hay nada que hacer, pues este es lo mismo que esta. Y esta que está aquí es lo mismo que esta. Entonces hay dos iguales. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Puras tonteras nomás. Estoy borracho. All right. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No hay nada que hacer. Bueno, pero entonces la nulidad es 2. Luego, la nulidad de A es 2. Es decir, el espacio propio asociado al valor propio 0 es 2. Así que el que aparece repetido es este, compadre. Ahí tengo el característico. Y no calculé ningún determinante, ¿ves? Se hace con teoría. Bien, nos vemos en 15 minutos, 17 minutos ya, para hacer la clase de ejercicios. Hasta aquí llegamos hoy. Profe, antes que termine una consulta, que a veces igual sucede que el valor característico, supongamos es 2, pero a veces cuando uno lo coloca en la matriz, nunca se da que se anulan 2 filas, sino que se anula una sola. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Bueno, aguántate la pregunta, hagámosla en la clase. Ya, sí, la vuelta. Sí, tenemos vale. una hora y media para hacerte responder esta pregunta. Lo que pasa es que se me va a cortar la grabación, ¿ya? Sí, sorry. Ya, ok, nos vemos a las 6.